AIR Canal presenta el repaso de la lección de escuela sabática. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y compartas el enlace de la lección con tus amigos y hermanos. Repaso de la lección de escuela sabática para el martes 8 de septiembre, titulada Contar la historia de Jesús. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió? ¿No estaban entre los discípulos? ¿No estaban entre sus seguidores de mucho tiempo? Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos, endemoniados, que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían aterrado los corazones de los vecinos de la aldea. Con un poder demoníaco sobrenatural, uno de estos endemoniados rompía las cadenas que lo ataban, chillaba en tonos horribles y mutilaba su propio cuerpo con piedras afiladas. La agonía en sus voces solo reflejaba una agonía más profunda en sus almas. Mateo 8, 28 y 29 y Marcos 5, 1 al 5. Pero luego se encontraron con Jesús y su vida cambió. Nunca volverían a ser los mismos. Jesús expulsó a los demonios atemoradores de sus personas hacia una piara de cerdos, que luego se despeñaron de un acantilado hacia el mar. Mateo 8, 32 al 34 y Marcos 5, 13 y 14. Busquemos en la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5 del 1 al 17. ¿Qué les pasó a estos hombres y qué encontraron los habitantes del pueblo cuando salieron a ver qué había sucedido? Marcos 5, 1 al 17 dice lo siguiente. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que le había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido a aquel que había tenido al demonio, y los de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Los endemoniados ahora eran hombres nuevos, transformados por el poder de Cristo. La gente del pueblo los encontró sentados a los pies de Jesús, escuchando cada palabra de la boca del Maestro. Debemos tener en cuenta que el Evangelio de Mateo dice que había 2 endemoniados, mientras que el Evangelio de Marcos proyecta la historia en solo uno de los 2. Pero el punto es que Jesús los restauró física, mental, emocional y espiritualmente. Busquemos en la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, lo siguiente. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Obviamente, estos endemoniados transformados, estos nuevos conversos, querían quedarse con Jesús. Pero, ¿qué los invitó Cristo a hacer?
Esos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos pocos momentos. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como eran capaces de hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Sus testimonios prepararon Decápolis, 10 ciudades a la orilla del mar de Galilea, para recibir las enseñanzas de Jesús. Este es el poder del testimonio personal. Comentario adicional. Cuando los hombres endemoniados, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que salieran de esos hombres. Los desafortunados se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Cayeron a los pies del Salvador para pedirle misericordia, pero cuando sus labios se abrieron, los demonios hablaron por su medio clamando: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. Los espíritus malos se vieron obligados a soltar sus víctimas. ¿Y qué cambio admirable se produjo en los endemoniados? Había amanecido en sus mentes, sus ojos brillaban de inteligencia, sus rostros durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás se volvieron repentinamente benignos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre y los hombres elevaron alegremente sus voces en alabanza a Dios. El Ministerio de Curación, páginas 64 y 65. ¿Qué es el cristianismo? Es el instrumento divino para la conversión de los pecadores. Jesús pedirá cuenta de cada persona que no se somete a su dirección, que no demuestra en su vida la influencia de la cruz del Calvario. Cristo debería ser exaltado por todos los que redimió al padecer en la cruz una muerte de vergüenza. Los que han experimentado el poder de la gracia de Cristo tienen una historia que contar. El Señor trata de implementar métodos de trabajo que producirán la difusión del Evangelio de Cristo. El ser humano, al recibir su eficacia de la gran fuente de sabiduría, llega a ser el instrumento, el agente de servicio mediante el cual el Evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Exaltad a Jesús, página 224. En la obra de limpiar y purificar nuestras propias vidas, nuestro profundo deseo de asegurar nuestra elección y vocación nos inspira con un sentimiento de ternura hacia los necesitados. La misma energía y cuidadosa atención que una vez manifestamos por los asuntos mundanales, la tendremos por el servicio de aquel a quien debemos todo. Haremos como Cristo hizo, aprovechando toda oportunidad para trabajar por los que sin nuestra ayuda se perderán en su ignorancia. Extenderemos a otros una mano ayudadora. Entonces, con cánticos, alabanzas y acción de gracia, nos regocijaremos con Dios y los ángeles del cielo cuando veamos a personas enfermas por el pecado que son levantadas y ayudadas. Al ver a los engañados y desorientados sentarse a los pies de Jesús para aprender de Él. Al hacer esta obra, recibiendo de Dios y devolviéndole aquello que, confiando en nosotros, nos prestó para usarlo para la gloria de su nombre. Entonces su bendición descansará sobre nosotros. Que el pobre, el desanimado y los enfermos por el pecado sepan que en guardar los mandamientos de Dios hay gran remuneración. Con nuestra propia experiencia mostremos a otros que la bendición y el servicio van juntos. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 306.